Parte el cronómetro en manos libres aquí en Alianza con el Desconcierto en una nueva edición para todos ustedes. Primera semana de noviembre. Semana corta fue esta, ¿no? Pero muy intensa, muy llena de cosas. Yo estoy un poco de desacuerdo con los feriados porque los días después duran como 15 horas. Pero bueno, estamos ya, como ustedes pueden ver, junto a Miguel Mendoza, como siempre, junto a Marco Moreno, analista académico y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, para desentrañar y hablar respecto a muchos temas que están en este momento en el ambiente. Estamos por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, como siempre. Han pasado muchas cosas, vamos a conversar del proceso constituyente, vamos a hablar sin duda de lo que pasó el domingo pasado en Brasil, vamos a hablar de cómo se está reorganizando la política nacional con un centro que se está poblando. Hay más mediocampistas que delantero y defensa ahora en el equipo, digamos. Pero queremos partir con Marco Moreno, agradeciéndote, Marco, como siempre, tu buena disposición para con nosotros, con manos libres aquí en el Desconcierto. Saludarte primero, ¿cómo estás? Hola Mario, Miguel, ¿cómo están? Muy contento de estar nuevamente con ustedes para hablar de la actualidad política, ¿no? Nacional y algo también, como tú decías, de lo internacional. Por cierto. Partamos con lo nuestro, partamos con que quedan como 2 o 3 días. Bueno, el próximo lunes 7 de noviembre se tiene que definir el tema de la presidencia de la Cámara de Diputados, que ha sido un dolor de cabeza para toda la política, diría yo. Aquí nadie se salva de aquello. Hubo un acuerdo el 10 de marzo que firmaron, excepto la derecha, excepto Chile Vamos, firmaron todos los otros partidos. Luego algunos se descolgaron de ese acuerdo en virtud de, digamos, que Carol Carriera no merecía o no tenía los méritos para estar en la presidencia de la Cámara de Diputados cuando ella era la segunda, después de Raúl Soto en esta rotativa de presidencias por 6 meses. Se dijo que era porque, y el argumento que se sostiene, que estuvimos con Rubén Oyarzo del PDG el otro día diciendo que, claro, que ella fue la vocera del apruebo. O sea, nosotros le decíamos, pero ella siempre estuvo por el apruebo, o sea, el 10 de marzo también estaba por el apruebo. Entonces nos decía, sí, pero no era la vocera. Se vale decir como que estaba en ese equipo, pero no era la capitana y después se transformó en capitana. Ese es el argumento de algunos. ¿Qué piensas tú que va a pasar en definitiva ahora el próximo lunes con ese tema tan enredado? Bueno, ¿En qué quedan los acuerdos también? Sí, yo creo que hay un aprendizaje que no ha sido internalizado por el gobierno, y especialmente por el Frente Amplio, ¿no? Que buscó dejar fuera a la derecha del acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados. Lo consiguió, ¿no? Como tú decías, se unieron todos los otros actores, menos Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, y quedaron fuera de la conducción de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero para hacer eso tuvo que pactar con colectividades más pequeñas, ¿no es cierto?, más inestables en ese minuto, como era el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, ¿no? Y nadie tenía en el horizonte la derrota en el plebiscito de salida del oficialismo, ¿no? Y por lo tanto, creo que el aprendizaje es que para poder garantizar acuerdos estables en el tiempo, ¿no? Tú tienes que hacer concesiones y tienes que ceder para que esos acuerdos puedan efectivamente concretarse, ¿no? En el Senado tú ves que hay una alternancia entre los partidos mayoritarios, ¿no? El Partido Socialista, el PPD, Renovación Nacional, la UDI, que permite que haya estado Elizalde y ahora el periodo siguiente le toca a Juan Antonio Coloma, ¿no? Bueno, el aprendizaje creo que tiene que ver con eso, con que para garantizar acuerdos estables en el tiempo, tú tienes que ser capaz de construir pactos. Esos pactos significan cesiones, muchas veces hay que entregar algo a cambio, ¿no? Y eso es lo que contribuye a dar gobernabilidad, especialmente en un Congreso que, como ya sabemos, está caracterizado por esta palabra que es la fragmentación o la atomización, ¿no? Recientemente hay 15 partidos que tienen representación parlamentaria hoy día en el Congreso, más los independientes. Se hace difícil poder llegar a acuerdo con ese número de fuerzas, ¿no? Y por lo tanto creo que el escenario que tenemos para el lunes no es muy prometedor para el oficialismo, porque evidentemente lo que se puede avanzar en el conclave que va a tener el domingo el oficialismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo insisto aquí, hay que sacar aprendizaje, especialmente en el oficialismo, de que no da lo mismo con quién tú pactas, y en segundo lugar, que pactar significa hacer cesiones, conceder cosas que en un principio, si nos remontamos a marzo de este año,
probablemente el oficialismo no estuvo de acuerdo y no pensaba que podía tener un revés electoral como el que obtuvo en el plebiscito de salida, ¿no? Creo que esos son los elementos, y el riesgo es que el cónclave o los resultados del cónclave puedan verse afectados por lo que pase el día lunes en la elección de la mesa de la Cámara de Diputados. Quizás el cónclave debió haber sido el día martes, el día posterior al 7 de noviembre, digo yo, no sé. Bueno, Antes, algunos están sí, planteando eso, ¿no? sí, Hasta sí, ahora que estamos nosotros conversando, todavía hay algunas dudas, a pesar de que se enviaron las invitaciones oficialmente para el día domingo por parte de la ministra del Interior, todavía hay algunas voces que dicen no empañemos, no de alguna manera le pongamos mala prensa, no invisibilicemos lo que podamos acordar el domingo, si es que se llega a un acuerdo en el oficialismo, porque el día lunes podemos tener un desaguisado desde el punto de vista comunicacional. Bueno, es una derrota muy importante para el oficialismo, otra más se suma a lo del plebiscito, a la dificultad que hay para tener un acuerdo por un nuevo proceso constituyente, ¿no? Y por lo tanto tensiona evidentemente las relaciones, los acuerdos que puedan suscribirse el domingo. Imagínate, el domingo se van a suscribir, probablemente van a acordar algunas ideas. El Partido Comunista va a ser parte a lo mejor de eso, pero evidentemente el día lunes no sabemos cómo van a votar los parlamentarios. Recordemos que en Chile no existe la orden de partido, ¿no? Por lo tanto, un partido político no puede obligar a un parlamentario a votar de una manera. Eso es una de las dificultades que tiene nuestro sistema político, porque esto fue eliminado en la Constitución del 80, ¿no? Y impide a los partidos políticos ordenar a sus bancadas, mantener disciplinas, porque no tienen obligación, ¿no es cierto?, y constitucionalmente está prohibido que un partido le dé órdenes a sus parlamentarios. y ya seguimos en el desconcierto, en el mano libre en el desconcierto. Mira, Marco, igual, lo que tú hablas tiene mucho sentido, pero también hay que el factor PDG, porque el partido de la gente, mucha gente habló que era un partido bisagra, pero yo creo que en vez de un partido bisagra, es un partido oportunista, porque está viendo, está dando el brazo a torcer a muchos sectores, y especialmente al oficialismo, donde está Carol Cariola, y es la más perjudicada, y especialmente también el Partido Comunista. Claro, eso es así, porque tenemos un partido de la gente que actúa con demasiado pragmatismo, ¿no? Está votando caso a caso, de distinta manera, vota en una decisión y en otra vota de otra distinta, en función de esta lógica más bien pragmático, y representan un centro político marcado por esta lógica, ¿no es cierto?, de la falta de ideología, de la falta, ¿no es cierto?, de acuerdos de mediano y largo plazo, y fuertemente influido por una lógica pragmática. Pero si tú suscribiste un acuerdo con ellos, tenías que evaluar el costo que significaba, ¿no es cierto?, de hacer un acuerdo con una fuerza política que estaba caracterizada por los elementos que te señalaba antes. Por lo tanto, también hay una responsabilidad de quienes asumen llegar a acuerdos con fuerzas políticas que probablemente van a cambiar de opinión, ¿no? Todos sabíamos cómo podía eventualmente actuar el partido de la gente, a lo menos con estos elementos que te hablo de pragmatismo, de falta de ideología, de actuar caso a caso, y por lo tanto siempre hubo un riesgo, ¿no? Cuando tuvimos en Chile democracia de los acuerdos, esos acuerdos, insisto, durante varios años, tuvieron un costo, ¿no? Tuvieron ventaja, pero tuvieron un costo, y evidentemente el Frente Amplio no estuvo dispuesto a asumir ese costo de ceder poder, porque en marzo, cuando esto se suscribió, era un escenario totalmente distinto. El gobierno venía instalando, se había ganado la elección, venía, ¿no es cierto?, con toda la fuerza, triunfante, con toda la fuerza que le da llegar al gobierno, la luna de miel. Nada hacía, como dicen por ahí, nada hacía presagiar este resultado que estamos teniendo 8 meses después, ¿no? Claro, ese espíritu triunfante como el de Magallanes el lunes pasado. Algo así era exultante. Marco, claro, estamos hablando del PDG como un partido, yo ni siquiera lo definiría como de centro, tú eres el experto, pero un partido pragmático. Pero están apareciendo, esta semana también se conformó, digamos, se formalizó la intención de demócratas de convertirse en un partido político, tienen que juntar el número de firmas que exige el CERVEL. Está por otro lado Amarillos. ¿Cómo evalúas tú esta reconformación del centro político, del que hasta el año pasado se veía como una ilusión óptica? ¿Puede tener un peso real ante la hegemonía de la izquierda y la derecha, o puede seguir siendo una ilusión?
No, convengamos que el centro político en Chile que había existido se había licuado, ¿no? Venía desapareciendo porque el país se ha ido radicalizando, polarizando en dos posiciones, la derecha y la izquierda más radical, ¿no? Las opciones intermedias no gozaban de buena salud. El Partido Demócrata Cristiano, los radicales, el Partido por la Democracia, que habían representado históricamente ese mundo, ¿no? Hoy día pasan por una crisis, ¿no? Por lo tanto, el centro, esto que llamamos el centro, no tenía representantes, y después del plebiscito, ¿no? Se produjo una revalorización, podríamos decir, de eso que decimos que caracteriza al chileno, que es la moderación, ¿no es cierto?, el reformismo, el incrementalismo en los cambios, ¿no? Que es que la gente, o que podríamos asociar, no la gente, sino que podríamos asociar a lo que es el centro político. El centro político es necesario en un sistema político, ¿no? Entre otras cosas, los problemas que tenemos en nuestro sistema político es porque ese centro ha desaparecido. Es una señal de buena salud tener un centro político, ¿no? Pero no un centro político cualquiera, no es el centro político que está intentando instalar el partido de la gente, como decíamos antes, ¿no? Con una lógica más bien pragmática, sin ideología, actuando en función de intereses particulares, sino que estamos hablando de un centro político que esté lleno de otros elementos que caracterizaron históricamente el centro político. Bueno, Un centro político con relato. Exactamente. Esa demanda que podríamos decir se instala después del plebiscito, tiene poca oferta, ¿no? Y el Partido Demócrata y el Partido Amarillo por Chile lo que buscan es tratar de conformarse en esa oferta que busca interpretar esos intereses, ¿no? De lo que podríamos decir todavía de manera poco clara lo que es el centro político, ¿no? Como te digo, esta idea de reforma, de gradualidad, de incrementalismo en los cambios que antes asociábamos al centro político, hoy día ya no existe con tanta claridad, pero después del plebiscito eso se revalorizó. Algunos dicen que aquí hay una sobreinterpretación, que en realidad el centro no existe, que es un espacio que está vacío de ideas y por lo tanto no tiene sentido el centro político. Pero bueno, hay un grupo mayoritario de personas, ese 62%, si a ese 62% le sacamos el 20% que votó rechazo en el plebiscito de entrada, que es la derecha dura, bueno, estamos hablando de un 40%. O sea, la mitad del electorado sigue apuntando en esta idea. Y entonces el Partido Demócrata de Walker de Rincón, ¿no? Más los Amarillos por Chile, lo que buscan es constituirse en esa oferta que busque representar esos intereses o, ¿no es cierto?, de alguna manera representar lo que significa la moderación, la idea de reforma en Chile, que hoy día está un poco desaparecida porque estamos moviéndonos los dos extremos, en la derecha, ¿no es cierto?, y en la izquierda más digamos, más radical, representada por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Estamos a mano libre en alianza con el Desconcierto en una nueva edición aquí, con mucho calor en la ciudad de Santiago, con mucho calor hay que decirlo, y con mucho calor también en la cosa política por un periodismo. Estamos siempre por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Miguel. La democracia cristiana, hablaste un poco de la democracia cristiana, está en extinción, porque todos ya le están poniendo la lápida a la democracia cristiana, o tiene salvación. Alameda 1460, la dirección donde está la sede principal de la democracia cristiana. Yo diría que parafraseando a García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? No es una novedad que hoy día esté pasando esto con la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene un declive que parte del 2007, podríamos, si situamos una fecha en la elección parlamentaria del 2007, la democracia cristiana empieza a perder su poderío electoral, ¿no? Que le había dado una bancada formidable a comienzos de los 90, ¿no? La primera bancada de diputados en el Senado, tenía las mayorías, era el partido que de alguna manera ordenaba la política chilena, pero a partir del año 1997, me equivoqué, no 1997, comienza entonces a experimentar una caída electoral que tiene que ver también con el cambio en el mundo. Los partidos demócratas cristianos son hoy día una anomalía, ¿no? Existe fundamentalmente en Chile, en el resto de América Latina no existen partidos democráticos cristianos, desaparecieron,
¿no? Y en Europa, la democracia cristiana alemana es un partido de derecha, la democracia cristiana italiana desapareció, ¿no? Y por lo tanto no hay referentes de lo que es la democracia cristiana hoy día. Era inevitable que esto pasara en Chile más temprano que tarde. Pasó lo mismo con el Partido Radical, recuerden ustedes, que comenzó un declive en la década del 60, y llega hasta hoy día en que es un partido que no es relevante en la política chilena, ¿no? Sigue existiendo, pero no es un partido relevante. Bueno, eso va a pasar con la democracia cristiana, por lo tanto lo que estamos observando no es una crisis, sino que es el ocaso de un partido político que fue un partido muy importante, pero que producto de los cambios que hemos tenido en el sistema, digamos, mundial y en Chile en particular, dejó de ser un partido que representara intereses. Pensemos que la Iglesia, que era con lo que se asociaba a la democracia cristiana, hace tiempo que dejó de ser un referente para los ciudadanos. Entonces, de alguna manera ya la democracia cristiana no tiene ese anclaje que durante muchos años, ¿no es cierto?, caracterizó a ese partido político. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un partido muy disminuido. Hoy día tiene 8 diputados, ¿no es cierto? Probablemente la elección del 2025 disminuye esa bancada de diputados, y por lo tanto vamos a tener un partido poco relevante, que va a seguir existiendo probablemente, pero que no va a tener la relevancia que le conocimos en los 90, y el rol que jugó en ese periodo ya no va a ser gravitante en la política chilena. Claro, Entonces pero le quedaría solamente, disculpa Mario, entonces le quedaría solamente las propiedades y la radio cooperativa, si lo decimos Bueno, de esa forma. claro. y el timbre, como tú decías, no, de alguna manera eso en Chile, mientras no hagamos una reforma al sistema de partidos políticos, recordemos que el sistema de partidos políticos permite que haya partidos con un bajo umbral de representación que sigan existiendo, y por lo tanto, como no hay tantas exigencias para la vida de los partidos políticos pueden sobrevivir, ¿no? Y pueden sobrevivir como lo ha hecho el Partido Radical durante 40, 50, 60 años después que comenzó su declive. Sigue existiendo el Partido Radical. Probablemente pase lo mismo con la democracia cristiana, aunque ya estamos viendo todo este movimiento de huida, ¿no?, de la ADC. No solamente Walker y Rincón, sino que los gobernadores Orrego, Vallespín también abandonaron el partido. Por lo tanto, probablemente ese desangramiento lo sigamos viendo en los próximos meses y en los próximos años. Estamos hablando del desangramiento de la DC, estamos hablando de cifras duras. El otro día la segunda lo publicó, son más de 360 y tantos militantes entre agosto y septiembre, es mucho. Claro, y lo que tú dices es muy cierto, perdió como la base moral de la Iglesia Católica por razones bastante obvias, pero al parecer también perdió la base financiera. La Fundación Adenauer dejó de mandar las mismas lucas que mandaba antes en virtud de las escasas elecciones ganadas por ello. También se dice que Jimena Rincón anduvo en Alemania en estos días y que Demócratas Claro, parte con cierta base. porque como te digo, financiera. La democracia cristiana alemana es un partido que está mucho más a la derecha de lo que está la democracia cristiana chilena. Por lo tanto, el Partido Demócrata, si es que la senadora Rincón y el senador Matías Huoque quieren representar o acercarse a la democracia cristiana, va a tener que estar en el centro, pero en un centro más corrido hacia la derecha, con entendimientos con las fuerzas de derecha, para poder seguir teniendo algo del apoyo que alguna vez obtuvo la democracia cristiana de esa fundación alemana. Exactamente. Estamos con Marco Moreno, investigador, analista, docente y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, aquí en Manos Libres en el Desconcierto. Marco, se dice que a río revuelto ganancia pescadores, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la derecha, ¿en qué está la derecha? ¿Qué mono está pintando la derecha? Hay harto pintamono en la derecha, pero ¿qué mono está pintando? Porque en la misma cifra que te digo yo, de 300 y tantos, 60 y tantos militantes de la DC que se fueron entre agosto y septiembre, también se fueron cerca de más de 600 de republicanos. Digamos eso de republicanos. Y de Chile Vamos, ¿está ganando algo? ¿No está ganando nada? Chaguán dice parar la pelota, ¿hasta cuándo? Sí, ¿Está aprovechando el momento político la derecha o lo está desperdiciando nuevamente? Es que está tensionada también internamente, así como lo está el oficialismo, la oposición también está tensionada, porque desde la derecha más extrema, ¿no es cierto?, el Partido Republicano está imponiendo una agenda fuertemente, ¿no es cierto?, conservadora, no solamente en los temas valóricos, sino que también en la acción política. Y eso obliga a Renovación Nacional y a la UDI, para no perder su base electoral de la derecha más hacia el extremo, también derechizarse todavía más. Entonces, de alguna manera,
cuando uno ve que aparece Carlos Larraín y Carlos Larraín, que no tiene ningún cargo dentro de Renovación Nacional, pero sigue siendo un factotum, ¿no? Que opina, que entrevistado, que da puntos de prensa. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la oposición de derechas en Chile, ¿no? Está tensionada, está también de alguna manera sometida a una fuerte presión desde el extremo, ¿no? Desde los sectores duros. Yo siempre digo, si la transición a la democracia fue porque los sectores reformistas de la concertación o de los partidos que ganaron en el plebiscito del no pudieron llegar a un acuerdo con los sectores blandos de la derecha, lo mismo va a tener que ocurrir acá. La salida para un nuevo proceso constituyente que se aleja cada día más, ¿no es cierto? También va a ser posible solo si los sectores blandos de la derecha llegan a un entendimiento con los sectores reformistas, que hay dos extremos que están interesados en que esto no avance. Y por eso que el proceso constituyente ha tenido poca tracción, o está teniendo poca tracción en las últimas semanas, y eso es preocupante, ¿no? Y allí la derecha entonces ha jugado un rol, yo diría, de mucha pausa, de poner el freno, como decía Chaguán, al proceso, pero que eso va a tener un costo en algún momento cuando la gente les pase la cuenta, porque ellos podrían aparecer como los responsables, eventualmente, ¿no es cierto?, de que este proceso no siga avanzando. En la noche del 4 de septiembre aparecía en la tercera una foto, Macaya, Luz Poblete y Chaguán. Vamos a cumplir la palabra, vamos por una buena y nueva constitución. Que han pasado 2 meses. Miguel. Claro, tomando lo que dice Mario, han pasado 2 meses. ¿Qué riesgo conlleva la demora de estos diálogos constitucionales? Porque en este momento la derecha, como bien dice Mario, paró la pelota, pero ¿hasta qué momento va a parar? O cuándo, como se dice en buen chileno, ¿hasta cuándo van a alargar el chicle? Porque realmente acá la gente que votó rechazo no votó por en su gran mayoría no era de derecha, mucha gente era de centro o de centro izquierda y que quiere una nueva constitución, pero la derecha parece que le acomoda un poco mantener esto y alargar hasta lo que más se pueda. ¿Qué piensas de eso, Marco? Sí, lo cierto es que el proceso de avance de un nuevo camino constituyente, como decía antes, está teniendo muy poca tracción, ¿no? No está teniendo la fuerza, lo dijo la presidenta del Partido Regionalista Verde Social, ¿no? No está teniendo la energía, ¿no?, que permita avanzar, porque aquí hay una responsabilidad de la derecha que está jugando su apuesta, ¿no? Ellos tienen el sartén por el mango, como decían ustedes, de alguna manera, tienen el control, ¿no? Ganaron con el 62% y se lo adjudican, a pesar de que sabemos que eso no es así, pero eso les da control. Pero también del lado del oficialismo parecía ser que se ha instalado un miedo bastante significativo, diría yo, respecto de dos cosas. Respecto de lo que pueda pasar con la derecha, pero sobre todo lo que pueda pasar con el partido de la gente en una eventual nueva elección de convencionales, ¿no? Pongámonos en ese escenario, ¿no? En el escenario de subir elecciones de convencionales en el mes de abril y el gobierno no ha logrado sacar adelante las reformas tributarias y la reforma de pensiones, ¿no? ¿Qué es lo que puede mostrar a la ciudadanía para convencerlo de que voten por los candidatos que podrían ser cercanos, ¿no es cierto?, a ese sector político, ¿no? Entonces, hay una parálisis, diría yo, también en el oficialismo, porque creo que se ha instalado un miedo respecto de lo que puede hacer eventualmente una votación adversa por parte de los partidos de la oposición, ¿no?, en contra o que tengan una muy buena votación, quiero decir, en un nuevo proceso constituyente, en la elección de convencional. Entonces, aquí, y por eso digo que está teniendo poca tracción el proceso constituyente, el nuevo proceso constituyente, porque de los dos lados no está habiendo mucho interés en que esto avance, ¿no? No hemos visto al gobierno con la intensidad de antes respecto de hacer avanzar este proceso. Hoy día están paralizados y la discusión se va a retomar para recién discutir sobre una instancia que pueda hacer valer las bases constitucionales a las que habían suscrito. No se han puesto de acuerdo ni siquiera en quiénes conformarían esa instancia, menos, ¿no es cierto?, todavía se han puesto de acuerdo sobre el mecanismo y la forma en que se elegirían a los nuevos convencionales. Entonces,
hay una situación, como digo, muy delicada. Tiene razón la presidenta del Partido Regionalista Verde Social respecto de esta señal de alerta. Probablemente este va a ser un tema que se va a discutir el domingo en el cónclave del oficialismo, porque si el gobierno quisiera jugarse toda su ficha en esto, podría hacerlo. Recordemos que hoy día por 4/7 podría la derecha, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, junto con el Partido Socialista, con el PPD, los radicales y los liberales llegaron a acuerdo, sin el Frente Amplio y sin el Partido Comunista, ¿no? La pregunta es ¿por qué no se está haciendo? ¿Cuál sería el costo de eso? ¿No? Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos, porque los 4/7 permiten hoy día ese acuerdo, ¿no? Y sin embargo ese acuerdo no se está forzando. ¿Por qué? Porque sería un costo para el Partido Socialista también, para el PPD, los radicales, salir del gobierno, ¿no? Eso significaría salir del gobierno, romper con Apruebo Dignidad, ¿no? Entonces, hay una situación complicada que está haciendo a todos los actores entrar en una suerte de parálisis, que se empata además con esta idea que se instala la ciudadanía respecto de que las prioridades entonces hay que colocarlas en otro lugar, ¿no? En el combate al orden público y la seguridad, en cómo enfrentar los problemas que está generando la inflación, que son los temas que preocupan mayoritariamente a las personas y en donde el tema constitucional, ¿no? Ya no está ocupando la prioridad que tenía hace algunos meses atrás. Marco, ¿se puede caer el proceso constitucional? Sí, se puede caer, porque efectivamente en la medida que tenga poca tracción y en la medida que los ciudadanos sientan que la solución a estos dos grandes problemas, ¿no? No pasan necesariamente por un proceso constituyente, pueden privilegiar otras cosas. Es cierto, como se dice, y yo soy partidario de eso, que se puede caminar y mascar chicle, ¿no es cierto?, en el sentido que se deben hacer las dos cosas: avanzar en el proceso constituyente y en paralelo el gobierno también gobernar para resolver los problemas más acuciantes para la ciudadanía. Hay que hacer las dos cosas, pero hasta ahora vemos que no se está haciendo claro con ninguna de las dos. Vamos a ver qué es lo que acuerda el gobierno el próximo domingo en este cónclave, cuáles son las prioridades que va a fijar, ¿no? Cuál es el relato que se construye ese domingo para poder salir con mucha claridad frente a la ciudadanía respecto de lo que el gobierno pretende hacer, ¿no? Y las fuerzas oficialistas que respaldan al gobierno van a apoyar para que pueda llevarse esto adelante. Eso es lo que estamos esperando también, que haya claridad el próximo domingo. Y algunos presidentes que si se cae el proceso, la extrema derecha y la extrema izquierda de alguna forma lo van a aplaudir porque es afín a sus intereses de sus métodos de acción. En fin. Miguel, salgamos de Chile, ¿o no? Sí, salgamos de Chile, ¿no? ¿Por qué? Mira, esto fue el fin de semana, una elección bastante reñida. En un momento estaba ganando los primeros minutos, estaba ganando y arrasando Bolsonaro y después, cambia la aguja. ¿Por qué Bolsonaro se demoró tanto en hablar y sin reconocer su derrota? Bueno, yo creo que está siguiendo una táctica muy parecida a la de Donald Trump, ¿no es cierto? Él se identifica con el trumpismo y de alguna manera yo creo que Bolsonaro está poniendo en riesgo también su posibilidad de convertirse en líder de la oposición, ¿no? Esto de no haber reconocido su derrota, creo que le puede jugar en contra. Probablemente no todavía porque sigue siendo presidente, pero recordemos que a partir del 1 de enero deja de serlo, ¿no? Y por lo tanto llega otro gobierno, van a aparecer nuevas figuras en la oposición, el propio senador Moro, por ejemplo, ¿no? Que fue expulsado, que fue despedido por él mismo. Exactamente, ¿no? Que fue el juez en el caso de Lavallato contra Lula Silva, ¿no? Puede convertirse en una figura, no sé, pero quiero decir que el no reconocimiento de la derrota quizás le puede jugar en contra a Bolsonaro. El bolsonarismo probablemente va a existir como existe el trumpismo, como movimiento político, ¿no es cierto?, con las claves que ya sabemos que caracterizan a estos neopopulismos. Pero 4 años es bastante tiempo en política y no sabemos si con estas actitudes Bolsonaro va a seguir convirtiéndose o se va a llegar a convertir en líder de la oposición, ¿no? Realmente ese es un desafío. A pesar de que tiene una gran votación, no hay que reconocer que sacó una gran votación Bolsonaro, pero en las elecciones hay alguien que gana y alguien que pierde, y en esta oportunidad él perdió.
y lo que hubiera esperado, ¿no es cierto?, uno es que se reconociera esa derrota, cosa que él no hizo en su comparecencia el día de ayer, ¿no? Y por lo tanto, probablemente va a terminar su mandato sin reconocer explícitamente su derrota, en el estilo que sigue caracterizando, por ejemplo, a Donald Trump en Estados Unidos. Una corbata no hace a un caballero. Oye, Marco, en ese mismo sentido, los desafíos que tiene Lula ahora son impresionantes. Un país absolutamente fragmentado, incluso geográficamente, dentro de lo político, ¿cierto? Uno ve el mapa y es freaky, digamos, es súper impactante. Las fuerzas divididas entre la izquierda y la derecha, en el fondo. El desafío de Lula da Silva es conquistar el centro, es ser más moderado. Él fue con un compañero de lista también más centrista. ¿Cómo puede conquistar y qué porcentaje de éxito puede tener Lula en cuanto a tener un gobierno más de centro, más moligerado, menos Sí, extremista? bueno, la historia política reciente del Brasil muestra que los presidentes no gozan de mayoría en el Congreso. Le va a pasar a Lula da Silva lo mismo, no va a tener mayoría en el Congreso, va a tener una posición muy fuerte y por lo tanto lo que va a tener que hacer es lo que han hecho todos los otros anteriores, el mismo Lula en sus primeros años de mandato, ¿no? Pactar con estos partidos de centro, que son partidos pequeños, ¿no? Que van cambiando su comportamiento electoral en función de la entrega de prebendas, de los acuerdos políticos a los que lleguen y con eso gobernar, ¿no? Intentar construir mayorías por ahí, por el centro, ¿no? A eso le va a ayudar, como tú dices, su vicepresidente, Sí. el que haya llegado a acuerdo incluso con quienes fueron sus adversarios históricos, como Cardoso, ¿no? Que en esta oportunidad, Enrique Cardoso, que en esta oportunidad estuvo con él, ¿no? Y por lo tanto, la posibilidad de construir un acuerdo de mayoría social y político es el desafío que va a tener principalmente Lula, dado que tiene una fuerte oposición, no solo en la calle, sino que también expresada en el Congreso, por donde tiene que pasar las leyes y los proyectos que necesite para enfrentar los grandes problemas que están afectando hoy día a este gigante de América Latina. Miguel, ¿tienes una pregunta más o entramos al paredón Sí. de los entrevistados? Tengo una pregunta relacionada con lo mismo, porque el mapa geopolítico está más a la izquierda y eso es notorio. Los únicos dos países dentro de Sudamérica, que es Ecuador y Uruguay, son los únicos que son ya de derecha, los demás, o de centro derecha, los demás son todos de centro izquierda o de izquierda propiamente tal. ¿Qué pasa con el Grupo de Lima? Porque yo creo que ya con esto Lula le dio la tumba al Grupo de Lima. Se fortaleció también el Grupo de Puebla, y ahí te lo digo porque también hay un tocayo todo que se llama Marco Enrique Ominami, es uno de los artífices y arquitectos de ese Grupo de Puebla. Sí, probablemente veamos un cambio en las prioridades en materia internacional de los países, especialmente estos países que están gobernados por presidentes más bien con una orientación hacia la izquierda, vamos a decir, ¿no? Todavía es muy temprano quizás para afirmar que solo por el hecho que haya presidentes de izquierda tenemos un giro total de la izquierda en América Latina, como antes lo tuvimos hacia la derecha. Este es el péndulo, ¿no es cierto?, del que muchas veces se habla. Pero evidentemente el Grupo de Lima, que nunca gozó de muy buena salud, la verdad sea dicha, ¿no? Probablemente comienza a ser dejado de lado como una instancia o un espacio multilateral y se potencia en otros espacios multilaterales, ¿no? En este caso, que estén más cerca y más próximos a lo que son las decisiones que tomen los gobernantes de estos países con gobiernos de izquierda, ¿no? Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de las relaciones multilaterales que van a llevar adelante Lula, Petro, Boric, lo que le quede al gobierno de Alberto Fernández en Argentina, o lo que pasa con Bolivia, va a estar fuertemente marcada por esta lógica más bien de integración, que ha sido el sueño latinoamericano, pero que nunca se ha concretado, ¿no? Y hemos pasado de experimento en experimento sin llegar a concretar lo que en Europa vemos que a pesar de las diferencias sigue existiendo, como en la Unión Europea, ¿no? Allá a pesar de que han tenido guerra, grandes divisiones entre ellos mismos, no ha sido eso un obstáculo para poner espacios de integración en América Latina. Eso ha sido mucho más difícil y no sé si en los próximos años, ojalá que sí, me equivoque yo, pero no sé si en los próximos años
haya avance sustantivo en esta materia, que no ha dejado de ser solo el eslogan y que ha tenido muy pocas posibilidades de concretarse en la práctica. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, ha estado con nosotros aquí en Manos Libres en el Desconcierto, pero no te vamos a dejar tranquilo porque tenemos 3 secciones a las que nunca te hemos sometido. Yo creo que nunca te han preguntado estas cosas. Este es un programa muy especial. Entonces, cuando te entrevistan en la radio o la tele, no te preguntan estas cosas. Los periodistas satisfacen su necesidad de titulares, cuña e información. Yo soy periodista por lo demás. Y después, chao. Pero aquí tenemos otras secciones, pues, Marco. Aquí somos medio chocoteros. Mira, la primera sección se llama Fue sin querer queriendo. El error más grande que tuviste tú. Yo te voy a contar cortito el error profesional más grande que tuve yo. Y lo cuento, lo transparente para todo el mundo. Estaba trabajando en la Radio Futuro, que no tiene informativos, no tiene programas. Yo hacía un programa en la mañana con Alejandro Guillé, pero no había como programas de noticias, digamos, propiamente tal. Y a mí se me ocurrió inventar en la tarde un programa extra, cuando está el Papa Juan Pablo II estaba muy grave. Me metí al locutorio, me pasaron radio controlador, me dejaron al aire, para que yo, hablara de lo grave que estaba el Papa. Y en un momento, no sé, en internet era distinto, no tengo idea, y di al Papa por muerto. Maté al Papa. Yo creo que 1 hora estuvo muerto el Papa por mí, pero seguía vivo. Y después me doy cuenta de mi error y no me puedo echar para atrás. No puedo decir no. Estaba tan grave que yo decía, que se muera este caballero, que se muera. Si no se muere hoy, mañana yo mismo me echo. Presento mi renuncia. Ese es más o menos el espíritu. Bueno, no puedo decir gracias a Dios que se murió el Papa, pero gracias para mí. Se murió el Papa 1 hora después, digamos. Y me salvé. Pasó piola. Pero ese más o menos zafé. Pero yo maté al Papa 1 hora antes de su muerte oficial. Ese más o menos el espíritu del fue sin querer queriendo. ¿Cuál ha sido tu mayor error? ¿Diagnóstico, Mira, pronóstico? Sí, en mi caso, para las elecciones de gobernadores, ¿no? Las pasadas elecciones de gobernadores, me preguntaron sobre la situación en Valparaíso y yo señalé que quien saldría electo finalmente, el gobernador Mundaca, no tenía muchas posibilidades de acuerdo a la información que yo manejaba, ¿no? El gobernador Mundaca durante un buen tiempo me estuvo repasando, ¿no? Y a programa que iba me decía, no, pero es que hay unos analistas de escritorio que me dieron por muerto y aquí estoy, ¿no es cierto? Y tuve que cargar varios meses con esa cruz del gobernador de Valparaíso, que seguramente me declaró persona non grata en Valparaíso, cosa por la cual no voy a Valparaíso. Porque claro, entonces él a veces de la nada me sacaba la palestra. Bueno, a veces dice que es mejor que hablen día que no hablen. Entonces, claro. Pero el gobernador Rodrigo Mundaca quedó muy, muy molesto con ese comentario que hice antes de que fuera electo, de que tenía pocas posibilidades de ganar la gobernación de Valparaíso, y me equivoqué, por supuesto. Y ahí está el hombre, ¿quién no se equivoca? Claro. El Papa igual se murió. Y el gobernador, bueno, ahí está el gobernador. Ahí está el gobernador. En la otra sección, la segunda, el pastelazo de la semana. Lo fome esta semana, como el domingo para acá, si querés tú. Lo que te irritó, lo que te molestó, lo que consideras bastante negativo o poco beneficioso, digamos. Esta discusión sobre la avenida Chile de Mazzucato me ha parecido bien provinciana, ¿no? Nosotros de repente levantamos ídolos, ¿no es cierto? Como decía los Blob en esa canción, Los Momentos, ¿no? Sí. Le cuelgan medallas y le ponen rejas, ¿no es cierto? Tenemos esto, antes fue todos los economistas de Chicago que venían para acá, les ponían alfombra roja, ¿no? Y luego ahora en el otro extremo, Stiglitz y Mazzucato, me parece que habla de una polémica bien chata, pero también de un provincialismo que no hemos podido superar en Chile, ¿no? A mí me parece muy, muy raro todo eso. Ellos, sobre todo Mazzucato, habla de industrialización, y yo puse en un tuit por ahí, bueno, pero del año 38, del 39, que Chile, ¿no es cierto?, partió siendo un país desarrollista con la Corfo, con Pedro Aguirre Cerda, y hoy día en el viejo mundo, la Universidad Inglesa, están descubriendo el desarrollismo, cosa que hicimos en América Latina
en la década de los 60 y los 70 con el desarrollo hacia adentro, el modelo de sustitución de importaciones. Entonces, poca novedad me pareció eso y creo que, pero que habla de lo provinciano que todavía somos, a pesar de que hemos podido salir al mundo, seguimos siendo bien provincianos en Chile. Sí, y a mí me pasa lo mismo con Cayetana Álvarez, en fin, porque es como un neocolonialismo ideológico, ¿ah? Y viene Pablo Iglesias o Cayetana, y, en fin, si viene Milei a Chile, te aseguro, una caravana de republicanos arrodillados rezándole, entre el Tal cual. aeropuerto y el hotel en que se quede en Providencia. Miguel, ¿cuál es tu pastelazo de la semana? No, el más pastelazo de la semana, me van a retar en el desconcierto. Pero el tweet que pone el presidente, Lula, punto alegría. No puede ser, pues lo encuentro incluso hasta un juego de palabras bastante, incluso hasta soez, pero debería haber o no sé, decir, Un argumento. felicito al presidente, claro, felicito al presidente, pero poner Lula alegría, un presidente de la Es como, República, buena, sí, Claro. es como decir, bacán. no, bacán, claro, no, pues si él es el presidente de la República, yo sé que le hemos tirado mucho palo al presidente, pero no lo decimos en forma de daño, lo estamos diciendo para que se pula un poquito o su aparato de comunicaciones, por lo menos, decir el presidente, ponga, no sé, felicitamos al compañero presidente, no sé, cualquier cosa, pero poner Lula alegría, no, lo encuentro bastante, lo encuentro incluso, discúlpenme la gente del desconcierto, lo encuentro Kuma. Como, claro, como, sí, como ponerle buena campeón. Sí. Yo a mi hijo le escribo buena campeón. Mi pastelazo es Bolsonaro, a mí no se me olvida la ordinariedad, la falta de sentido republicano, lo miserable que significa hablar después de 2 días durante 2 minutos y 19 segundos, saqué la cuenta, solamente hablando sobre él, Dios, Pacha y la familia, en un discurso anacrónico del siglo XVI, y jamás asumiendo sus culpas, sus responsabilidades, sus autocríticas, en fin. Encuentro que esas son daños a la democracia. Y lo peor es que hay gente que lo sigue y lo va a seguir digamos, apoyando de una manera casi como secta religiosa. Pero ahora tenemos el otro lado de la moneda, Marco, vamos al contagio positivo. Este programa partió como en pandemia, entonces teníamos que ponerle la cosa buena y hablamos del contagio positivo, algo bonito, algo bueno, algo beneficioso que te haya parecido en los últimos días. Bueno, yo creo que estos 2 días de feriado, contra lo que decía Mario, creo que ayudan a extender, creo que a esta altura del año mucha gente lo agradece, me imagino que sirvió para reactivar la economía, especialmente el comercio, el turismo, claro, creo que eso ha sido positivo y la gente está con un poco más de energía para enfrentar lo que resta del año, un año que va a terminar con mucha dureza por la situación económica global, ¿no? Y por lo tanto creo que fue una inyección de optimismo. La gente hoy día anda un poco más contenta y eso creo que se agradece por esos 2 días de feriado religioso. Recordemos que el 31 es el día de las iglesias protestantes en Chile, ¿no? La iglesia evangélica, y ayer fue el día de Todos los Santos. Así que bueno, claro, un país que va a cumplir en 3 años más, 100 años en que la iglesia se separó del Estado. El 2025 cumplimos 100 años, seguimos todavía celebrando festividades religiosas, ¿no? Sí, sí. Miguel, dale con tu contagio positivo. No, te vaya a enojar, Mario, pero pucha, qué bueno que haya... Estoy seguro que te voy a apoyar. Sí, no, que pasó Magallanes. Magallanes es un equipo histórico, llegó a primera. Yo sé que Mario se va a enojar porque les de Cobreloa, pero yo también, yo soy de la U y estoy así. Sí, defendemos nosotros, pero bien por Magallanes. Y yo sé que va a subir Cobreloa, pero bueno, Mario, disculpa, pero tenía que decirlo esto de Magallanes. Oye, no sé, me perdí. No estoy fuera de pantalla, ¿cierto? No, ya, estoy fuera se de perdió pantalla. la academia. Estoy en pantalla, ¿no? Sí, está en pantalla. Ya, me despido así nomás. El viejo y querido Magallanes, como hubiera dicho Julito Martínez. Julito ¿no? Martínez, no, yo adhiero a eso. Yo adhiero a eso. Magallanes es una institución no solamente futbolística y deportiva, es una institución social. En la cuna de Magallanes nació la idea de hacer un mundial de fútbol aquí en Chile que fue exitoso. Ahí estuvo Juan Pinto Durán, estuvo el papá de Soledad Alvear, todo ese tipo de gente que tenía un espíritu distinto en quien veía el fútbol. No son estos mafiosos de ahora.
como Y Milad, la cuna en de fin. Colo-Colo también fue Magallanes. Y la cuna de Acuérdate. Colo-Colo, sí. Así que no, yo siendo cobreloíno y diciendo ya que si Cobreloa sube me tiño el pelo naranja, muy, muy feliz por el ascenso de Magallanes. Ya nos veremos en primera con Magallanes. Ya nos veremos prontamente también con Marco Moreno. A final de año nos gustaría hacer un repaso global contigo, Marco, de todo lo que ha significado este vertiginoso y agitadísimo año 2022. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos vemos Nos próximamente. vemos. Chao, Miguel. Chao, chao. Adiós a todo el mundo. Gracias, que esté muy bien. Adiós.